El tren chirrió al detenerse en pleno corazón de Texas, con el polvo danzando en el aire caldeado por el sol. Decenas de alemanes se asomaron por las ventanas, entrecerrando los ojos ante el horizonte interminable. «Así que aquí es donde esconden su ejército», bromeó uno, provocando risas dispersas. Cuando se abrieron las puertas, el calor les golpeó como si fuera una pared. En lugar de soldados con uniformes impecables, hombres con sombreros de ala ancha y camisas de mezclilla esperaban junto a sus caballos. Sus botas estaban cubiertas de polvo y sus posturas parecían relajadas. O eso parecía. Los alemanes intercambiaron sonrisas. «Vaqueros», susurró uno con burla. «Envían pastores de ganado para cuidarnos». Otro escupió al suelo, divertido por la arrogancia de los estadounidenses. Pero los vaqueros no dijeron nada. Permanecieron en silencio, con el sol a sus espaldas y los ojos a la sombra de sus sombreros. Uno de ellos descansó la mano de manera casual sobre un revólver en su funda, acariciando el cuero desgastado como si fuera un gesto habitual. A medida que los prisioneros eran conducidos fuera del tren, sus risas se hicieron más fuertes, su orgullo creciendo con cada paso que daban. Para ellos, esos hombres parecían vestigios de otro siglo. Sin embargo, bajo el calor y la calma, algo peligroso burbujeaba. El campamento no era lo que habían imaginado. No había muros, solo cercas de alambre de espino y llanuras abiertas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los vaqueros los guiaron entre barracas de madera, con sus espuelas sonando suavemente sobre el gravilla. Era demasiado silencioso para sentirse a gusto. Cuando un alemán, un sargento alto llamado Klause, se negó a apresurarse, un vaquero levantó la vista de su cigarrillo. Sin decir nada, desenfundó, disparó un solo tiro y destrozó el tacón de la bota de Klause. La risa se apagó al instante. El humo salía del revólver del vaquero, y sus ojos eran imposibles de leer bajo su sombrero. «La próxima vez», dijo despacio. «No fallo». Un silencio recorrió la fila, mientras los PWS comenzaban a caminar de nuevo, con la cabeza gacha. Los vaqueros intercambiaron miradas breves, no de crueldad, sino de comprensión. No necesitaban manuales disciplinarios ni amenazas. El respeto llegaba por sí solo. Esa noche, mientras los alemanes estaban tras las rejas, aún podían escuchar el leve sonido de los caballos resoplando en la oscuridad. Esos hombres que hablaban poco y sonreían menos no eran tontos. Eran depredadores envueltos en tranquilidad. Klaus giró el tacón del zapato en su mano, pálido y tembloroso. «No son granjeros», murmuró. «Son algo más». Los demás no dijeron nada. Cuando llegó la mañana, los vaqueros se movían como sombras, revisando cercas, alimentando al ganado, llevando rifles con la misma facilidad que si fueran herramientas. No había odio en sus miradas, solo la autoridad silenciosa de hombres que no temían nada. Los alemanes dejaron de reírse después de ese día. El desierto les había presentado a un nuevo tipo de soldado, uno que luchaba sin gritar, uno que mandaba sin palabras. Y mientras el sol volvía a salir sobre las llanuras de Texas, los prisioneros finalmente comprendieron. No eran peones de rancho. Eran hombres que domaban la frontera, y ahora ellos los estaban sometiendo. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer, cuando el cielo aún era púrpura y frío. Los vaqueros despertaron a los prisioneros con un silbido en lugar de un grito. «Arriba, chicos, uno a uno. El sol no espera por nadie». A los alemanes les dieron palas, cuerdas y guantes. Herramientas, no armas. Su tarea era reparar cercas y limpiar la maleza en los campos secos. No era un castigo, era un entrenamiento de resistencia con otro nombre. Al principio se burlaban del trabajo. «Los estadounidenses nos convierten en jardineros», se rió uno, lanzando un puñado de tierra a un lado. Pero a medida que el sol subía, las risas empezaron a desvanecerse bajo el calor. Los vaqueros trabajaban a su lado, callados e incansables. El sudor les corría por la espalda, pero ninguno de ellos se detuvo. Se movían con la calma y precisión de hombres que habían hecho esto toda su vida. Klaus observó a un vaquero llamado Cooper,
levantar un poste de cerca con una sola mano y clavarle en el suelo con un golpe de martillo que resonó como un trueno. El hombre ni siquiera respiraba con dificultad. Klaus bajó la mirada y siguió cavando. Al mediodía, el desierto brillaba con el calor. Los uniformes de los alemanes se pegaban a sus cuerpos como si fueran una segunda piel, mientras que los vaqueros se movían con soltura. Sus sombreros, protegiéndolos del resplandor, hacían que lo imposible pareciera sencillo. Cuando un prisionero se desplomó, Cooper le ofreció una taza de metal con agua sin decir nada. El alemán dudó, avergonzado, y luego bebió con avidez. «No me des las gracias», dijo Cooper. «Agradece al caballo que la trajo aquí». El humor era seco, pero tocó una fibra en ellos, una especie de respeto que las palabras no podían borrar. No eran guardias que se hacían los duros por aparentar. Eran hombres que seguían un código tan duro y sincero como la propia tierra. Esa tarde, los vaqueros se reunieron junto al corral, limpiando sus revólveres bajo la luz que se desvanecía. Los alemanes observaban desde lejos, murmurando sobre su destreza. Cada movimiento era casual, pero mortalmente preciso. Un vaquero giró su arma una vez y la guardó en un solo y veloz movimiento. Los alemanes se quedaron en silencio, dándose cuenta de que lo que parecía pereza era en realidad control, total y absoluto. Después de la cena, Cooper se sentó en un poste de la cerca, tocando una melodía suave en su armónica. El sonido se esparció por el campamento como un fantasma de tranquilidad. Incluso Klaus prestó atención, aunque no entendía por qué le dolía. A medida que caía la noche, un alemán susurró: «No nos odian». Otro respondió en voz baja: «No, simplemente no nos necesitan». Las palabras flotaron en el aire seco como una verdad. Cuando se apagaron las luces, los vaqueros se turnaron para hacer guardia, con los rifles descansando de manera relajada en sus brazos. No patrullaban, simplemente esperaban, seguros de que nadie se atrevería a desafiarlos. Y cuando las estrellas llenaron el cielo de Texas, cada prisionero comprendió cómo era el verdadero poder. No era ruidoso ni cruel, sino sereno, silencioso y absoluto. Los días se convirtieron en semanas bajo el implacable sol de Texas. Los alemanes se volvieron más delgados, más callados, su arrogancia desgastada por el polvo y el trabajo duro. Los vaqueros, sin cambios, parecían esculpidos de la misma tierra que labraban. Una tarde, una tormenta de polvo barrió las llanuras como si fuera una pared viva. Los prisioneros entraron en pánico, gritando llenos de confusión, mientras los vaqueros se movían con una confianza tranquila, cubriendo a los caballos y dando órdenes que se escuchaban a través del viento. Cuando la tormenta se disipó, faltaba uno de los prisioneros. Cooper salió sin dudarlo. Llevaba una soga colgada del hombro, desapareciendo en la bruma anaranjada. Los alemanes no dijeron nada, simplemente observaban, incómodos. Horas después, regresó con el hombre perdido atado suavemente a su silla, medio consciente, pero vivo. Hubiera caminado hasta México si el viento no lo mataba primero, comentó Cooper. Los alemanes se quedaron mirando. Su burla ya no tenía cabida aquí. Esa tarde, el hombre rescatado intentó agradecerle en un inglés entrecortado. Cooper solo movió la cabeza y murmuró: «No busco agradecimientos, hijo. Aquí en mi terreno, cuido de lo que es mío». Las palabras desconcertaron a los alemanes. Para ellos, poseer significaba controlar, pero para estos hombres significaba responsabilidad. Una lección que caló más hondo que cualquier castigo. Más tarde esa semana, Klaus vio a un vaquero practicando con una cuerda. El hombre la giraba con despreocupación antes de mover la muñeca, haciendo que el lazo se ajustara alrededor de un poste de cerca que estaba a unos 3 metros. No era fuerza, era maestría. Cuando el vaquero se dio cuenta de que Klaus lo observaba, asintió una vez, le lanzó la cuerda y le dijo: «Intenta». Klaus se puso nervioso, falló por completo y se la devolvió, con las mejillas ardiendo. El vaquero solo sonrió. No de forma burlona, sino como lo haría un maestro. Para ese momento, los prisioneros habían dejado de reírse por completo. Comenzaron a imitar la tranquila disciplina del vaquero,
levantándose temprano, trabajando duro y hablando menos. En medio de ese silencio, recuperaron su dignidad. Una noche, un vaquero limpiaba su rifle Winchester cerca de la fogata. Los alemanes lo miraban con fascinación mientras lo desarmaba y volvía a armar en cuestión de segundos. Cuando levantó la vista, sus ojos serenos se encontraron con los de ellos. No había amenaza, solo certeza. Un prisionero más joven susurró: «No son como nuestros soldados». Klaus respondió en voz baja: «No, solo luchan cuando es necesario». Era la primera vez que su voz transmitía respeto en lugar de orgullo. A medida que la noche se hacía más profunda, los vaqueros se sentaban bajo las estrellas, charlando en voz baja sobre caballos y el clima, mientras los alemanes yacían en sus literas, incapaces de conciliar el sueño. No los atormentaba el miedo, sino la admiración. Por primera vez desde su captura, ya no se sentían superiores, se sentían pequeños bajo ese infinito cielo de Texas, humillados por hombres que conquistaban sin necesidad de conquistar. Y en algún punto, entre el crujido de la cuerda y el destello del rifle, los prisioneros empezaron a comprender que estos vaqueros no solo sobrevivían en la naturaleza, eran la propia naturaleza, y ningún ejército podría dominarlos. La primavera transformó el desierto en un verde pálido, y la rutina del campamento se convirtió en una especie de ritmo. Los alemanes ya no necesitaban órdenes. Trabajaban junto a los vaqueros de manera voluntaria. El orgullo se había transformado en un respeto silencioso. Cooper comenzó a enseñarles cómo ensillar caballos. Al principio, los alemanes tenían dificultades, torpemente lidiando con las correas y las riendas. Pero cuando finalmente lograron montar, sus risas eran sinceras. La primera risa que no provenía de la burla. Los vaqueros observaban, divertidos, pero también aprobando. Se dieron cuenta de que los hombres estaban redescubriendo algo que habían enterrado bajo uniformes y órdenes: libertad. Incluso Klaus sonrió por primera vez en meses. Una mañana, un alemán rompió accidentalmente un poste de la cerca. Se quedó paralizado, esperando un castigo. En lugar de eso, Cooper le pasó un martillo y le dijo: «Entonces, arréglalo». La sencillez lo dejó atónito. Sin amenazas, sin gritos, solo responsabilidad. Al final del día, la cerca estaba más firme que antes. Cuando el sol se ocultó, los vaqueros prepararon café sobre el fuego. El aroma intenso llenó el campamento, y sirvieron tazas de estaño a los prisioneros. No se intercambiaron palabras, solo el suave tintineo del metal y el calor compartido del silencio. Esa noche, los alemanes se acostaron bajo las estrellas, incapaces de dormir. Uno susurró: «Estos hombres no luchan por órdenes, luchan por lo que tienen delante». Los demás asintieron en la oscuridad. Al día siguiente, surgió una pequeña rebelión. Un joven alemán se negó a trabajar. Los vaqueros no gritaban ni apuntaban con sus rifles. Cooper simplemente le pasó una pala y le dijo: «Tú verás». Pero la tierra no se va a acabar sola. Horas más tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, el chico tomó la pala. No lo hizo por necesidad, sino por vergüenza. Hasta él ya estaba cansado de desafiar. Al mediodía, los vaqueros les permitieron descansar cerca de los caballos. Un alemán se acercó con cautela para tocar el hocico de un caballo. El animal no se movió. Un pequeño milagro de confianza que todos notaron. Aiko, la cuidadora del alcalde, sonrió levemente. «Ella sabe que no quieres hacerle daño», dijo en voz baja. Las palabras calaron más hondo de lo que se esperaba. Una verdad sobre todos ellos. Esa noche, John, el vaquero más viejo, contó una historia alrededor del fuego sobre la guerra civil y hermanos enfrentándose entre sí. Los alemanes escucharon, dándose cuenta de que los estadounidenses también llevaban fantasmas. Klaus preguntó: «¿Y después de la guerra, eh?» John tomó un sorbo de su café y respondió: «Ustedes hombres construyen cercas, las que están en la tierra y las que hay en su corazón». Después de eso, nadie dijo nada. El fuego crepitaba, y por primera vez, los alemanes y los vaqueros se sentaron juntos como iguales. Hombres marcados por diferentes guerras, compartiendo el mismo polvo,
y, tal vez, la misma esperanza. El verano regresó con cielos ardientes y serpientes de cascabel ocultas entre la maleza. Los días se alargaban sin fin, y los ánimos empezaron a desgastarse bajo el peso del calor y la monotonía. Sin embargo, los vaqueros se mantuvieron serenos. La paciencia era su arma. Una tarde, un camión de suministros no llegó. Los alemanes notaron la preocupación de los vaqueros. Les quedaba poca agua, y el pueblo más cercano estaba a mediodía de camino. Cooper ensilló su caballo y señaló hacia Close. «Tú vienes conmigo». Los prisioneros se quedaron boquiabiertos, susurrando con incredulidad. Un guardia solo con un prisionero en terreno abierto era impensable. Pero Cooper solo se encogió de hombros y dijo: «Si intenta escapar, no llegará ni a una milla». El trayecto fue silencioso al principio. El sol caía con fuerza, y la tierra se extendía sin fin ante ellos. Close robó miradas al vaquero. Su rostro era un enigma, su agarre en las riendas suelto pero firme. A mitad de camino, se detuvieron junto a un lecho de arroyo seco. Cooper se bajó del caballo, se arrodilló y empezó a cavar con las manos hasta que apareció agua turbia. «Te sorprendería lo que sigue vivo bajo el polvo», comentó. Close bebió con avidez. El agua sucia le sabía mejor que el vino. Miró al hombre a su lado, de repente dudando de quién era el prisionero y quién el libre. Al llegar al pueblo, el sheriff levantó una ceja. «¿Confías en él?» Cooper sonrió con desdén. «Ha tenido muchas oportunidades para matarme. Supongo que no es tonto». Cargaron suministros en silencio. Algunos habitantes del pueblo miraban a Klaus, murmurando sobre el alemán. Cooper los ignoró, lanzándole la cantimplora. «No les hagas caso, no han visto el mundo más allá del río». En el camino de regreso, una serpiente de cascabel atacó cerca de la bota de Klaus. El arma de Cooper destelló una vez. La serpiente quedó inmóvil. «Rápido», dijo Klaus en voz baja. «Más rápido que el miedo», respondió Cooper. De vuelta en el campamento, los prisioneros se agolpaban, esperando gritos o castigos. En lugar de eso, Cooper dejó caer los suministros y comentó: «Lo hizo bien». Luego, le lanzó a Klaus una manzana, la primera fruta que había probado en meses. Esa noche, Klaus se apartó de los demás, girando la manzana entre sus manos. No era el regalo lo que lo inquietaba, sino la confianza que venía con él. Se dio cuenta de que en todos sus años de entrenamiento y guerra, nadie había confiado en él sin recelo. Sin embargo, allí, en manos del enemigo, un vaquero había hecho precisamente eso. A medida que el campamento se calmaba bajo las estrellas, Close mordió la manzana. Su dulzura se sentía como una promesa, una que sabía que nunca olvidaría. Y a partir de esa noche, la palabra vaquero dejó de ser motivo de burla entre los prisioneros. Ahora significaba fuerza, decencia y un tipo de honor que ningún uniforme podría jamás imponer. Una violenta tormenta de viento se desató una noche, arrasando el campamento como una bestia desenfrenada. Los vaqueros gritaban por encima del estruendo, luchando por mantener a los caballos tranquilos, mientras los postes de la cerca se rompían uno tras otro. El aire se llenó de polvo y miedo. Al amanecer, la mitad del perímetro estaba en ruinas. Los alemanes miraban fijamente el alambre roto, dándose cuenta de que la libertad estaba a solo unos pasos. Ningún guardia los detuvo, solo el horizonte y la decisión de qué tipo de hombres querían ser. Cooper y John observaron los destrozos. El cansancio se reflejaba en sus rostros. No levantaron sus rifles ni gritaron órdenes. Simplemente empezaron a recoger postes y alambre. Su confianza era una prueba más fuerte que cualquier cerradura. Close cruzó miradas con Cooper a través del campo. No intercambiaron palabras, pero el mensaje era evidente: ayúdennos a reconstruir. Uno a uno, los alemanes se unieron, trabajando codo a codo con los hombres a los que antes se burlaban. Pasaron el día laborando, clavando estacas en la tierra seca hasta que sus manos sangraron. El sudor se mezclaba con el polvo, y la cerca comenzó a levantarse de nuevo, no como una barrera, sino como un lazo. Los vaqueros no les agradecieron, pero su silencio decía mucho. Cuando se colocó el último poste, Cooper lanzó una cantimplora hacia Close.
Podrías haber corrido, le dijo. Klaus asintió, limpiándose el barro del rostro. Y voy hacia donde está mi libertad. Esa noche compartieron una sola fogata, sin bandos, sin jerarquías, solo hombres respirando el mismo aire cansado. Un alemán tarareó una canción antigua, un vaquero se unió con su armónica, y de alguna manera, las melodías se entrelazaron. En ese instante, la guerra parecía lejana. Un fantasma de otro mundo. Los prisioneros habían ganado la confianza de la misma forma en que los vaqueros habían conseguido respeto, a base de esfuerzo, no de palabras. Cuando llegó el amanecer, el campamento lucía igual que antes, pero algo invisible había cambiado. El alambre brillaba bajo la luz del sol, ya no era una jaula, sino un símbolo de la extraña hermandad forjada en el polvo. Semanas después, llegó una carta del mando del ejército, elogiando a los vaqueros por mantener la disciplina con un mínimo de fuerza. Cooper soltó una risa suave. La fuerza no es lo que mantiene a los hombres en línea, dijo. Es la cerca que llevan dentro. Los alemanes lo comprendieron ahora. Habían sido entrenados para obedecer al miedo. Pero los vaqueros se guiaban por algo más poderoso. El respeto se da libremente y se gana en silencio. Mientras el viento recorría las llanuras, Klaus echó un último vistazo a la cerca reconstruida. Ahora es más resistente, comentó. Cooper respondió. Tú también lo eres. Esa noche, el cielo se tiñó de naranja, mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Los hombres permanecieron en silencio, uno al lado del otro, con sus sombras alargadas y parejas. Y aunque el alambre los separaba una vez más, ya no se sentía como una división, sino como un recordatorio de lo que habían construido juntos cuando la cerca se cayó. A medida que el verano avanzaba, las prácticas continuaron. No para la guerra, sino para la supervivencia. Los vaqueros comenzaron a enseñar a los prisioneros a montar correctamente, a disparar con seguridad y a comprender el equilibrio entre la fuerza y la moderación. Las lecciones se impartieron sin ira, solo con paciencia. Cooper fue el primero en demostrar, sacando su arma y disparando a una lata a 20 pasos de distancia. El estallido resonó en el aire, y la lata salió volando del poste de la cerca. No es la pistola, dijo. Es la firmeza de la mano. Los alemanes intentaron a continuación, torpes con el peso del revólver. Sus disparos fallaron por varios metros. El retroceso los sorprendió. Los vaqueros sonrieron, pero no dijeron nada. El silencio era un maestro por sí mismo. Klaus, decidido, controló su respiración y volvió a apuntar. Esta vez, su tiro rozó el borde de la lata. Cooper asintió una vez. Bien. No hay que apresurarse con la verdad ni con las balas. Los días siguientes estuvieron llenos de práctica. Los alemanes aprendieron que la puntería no se trataba de orgullo, sino de disciplina. Una mano firme decía más sobre un hombre que su rango jamás podría. Cuando un prisionero se frustró y arrojó su revólver, Cooper simplemente lo recogió, se lo devolvió y le dijo: «Deja de pelear con la herramienta, lucha contigo mismo». Las palabras impactaron más que cualquier bala. Los vaqueros también les enseñaron a manejar cuerdas y a guiar caballos por el campo abierto. Los mismos hombres que antes marchaban con rifles, ahora arreaban ganado bajo el sol de Texas, sus movimientos lentos, deliberados y humildes. Klaus se encariñó con una yegua castaña, llamada Ruby. Cuando ella se asustó por el trueno, él la calmó suavemente, susurrándole en alemán. Cooper observó y comentó en voz baja: «Ahora lo tienes». La paciencia rompe lo que la fuerza nunca podrá. El campamento empezó a parecer menos una prisión, y más un rancho. El aire se llenó de risas nuevamente. Esas que nacen del orgullo, no de la arrogancia. Hasta los guardias se encontraron trabajando codo a codo con los hombres, a quienes antes desconfiaban. Una tarde, un alemán se acercó a Cooper con cautela, y le pidió limpiar su revólver. Cooper levantó una ceja, y se lo entregó sin decir nada. Cuando el hombre lo devolvió reluciente, el vaquero simplemente comentó: «Te lo dije. Confía más en un arma pesada que en esta». A medida que el sol se ponía, los hombres se reunieron para observar cómo el cielo se tornaba dorado y rojo. Las armas estaban sobre una mesa cercana,
vacías y brillantes. Herramientas de equilibrio, no de violencia. Ya nadie necesitaba tocarlas. Close miró su reflejo en uno de los cañones pulidos. «Vinimos aquí como soldados», dijo en voz baja. «Pero nos hicieron hombres». Cooper lo escuchó, pero no respondió. Solo sonrió bajo su sombrero. La noche estaba tranquila, salvo por el crujir de las sillas de montar y el zumbido de las chicharras. La línea entre el captor y el cautivo se había desdibujado por completo. Solo quedaban la determinación, el polvo y el respeto. Y bajo las estrellas infinitas de las llanuras de Texas, los alemanes finalmente comprendieron. El verdadero arma de los vaqueros no era el revólver. Era la vida que llevaban sin miedo. Todo ocurrió justo antes del amanecer, cuando el aire estaba fresco y el cielo apenas comenzaba a aclararse. 3 prisioneros, recién llegados de otro campamento, decidieron escapar. Pensaron que esos vaqueros eran demasiado blandos, demasiado confiados. Cortaron la cerca en silencio, con las botas crujiendo sobre el suelo seco. Los demás observaban en silencio, divididos entre el miedo y la incredulidad. Close se dio la vuelta, sabiendo cómo terminaría todo. Para cuando salió el sol, los fugados ya estaban a varios kilómetros, corriendo a ciegas por el terreno abierto. No se dieron cuenta de que el desierto no tenía piedad y que los vaqueros no perseguían, seguían su rastro. Cooper y otros 2 ensillaron sus caballos con calma y precisión. «Sin prisa», dijo en voz baja, «la tierra lo hará ir más despacio para nosotros». Su tono era firme, como si estuviera buscando ganado perdido, no fugitivos. Pasaron horas antes de que encontraran el primer rastro de huellas que se dirigían hacia el sur. Cooper se bajó del caballo, se arrodilló y tocó la arena. «Demasiado profundas», murmuró. «Ya están cansados». Los demás asintieron en silencio. Cuando finalmente divisaron a los hombres a lo lejos, los vaqueros no sacaron sus armas ni gritaron. Simplemente se acercaron. El paso de los caballos era tranquilo pero implacable. Los alemanes dejaron de correr mucho antes de que los caballos dejaran de moverse. Uno de los prisioneros intentó alcanzar su cuchillo de bolsillo, un gesto inútil y desesperado. En un abrir y cerrar de ojos, el revólver de Cooper estaba desenfundado, firme, con la mirada fría, pero no cruel. «No me obligues a demostrarlo de nuevo», dijo. Los hombres se arrodillaron, respirando con dificultad. Cooper guardó su arma lentamente, y luego le pasó a uno de ellos una cantimplora. «Bebe. Volverás caminando por tus propios pies». Cuando regresaron al campamento, nadie aplaudió ni se burló de ellos. Los vaqueros ataron sus caballos, almorzaron y volvieron al trabajo, como si nada hubiera pasado. El mensaje era claro. El orden no necesitaba ruido. Esa noche, Close se acercó a los fugitivos que estaban solos junto al fuego. «¿Te pegaron?», preguntó en voz baja. Uno de ellos movió la cabeza. «No, solo nos miraron y dejamos de correr». La historia se esparció por el campamento como el viento entre la hierba alta. Incluso aquellos que aún llevaban la rebeldía en el corazón sintieron cómo se apagaba. No podías odiar a hombres que no tenían nada que demostrar. Más tarde esa noche, Cooper cabalgó a lo largo de la cerca, la luz de la luna brillando en su sombrero. Se detuvo en la sección en reconstrucción y sonrió levemente. «Aún Holden», susurró, acariciando el alambre como si fuera un viejo amigo. Close observaba desde las sombras, dándose cuenta de la verdad que le había llevado meses entender. Los vaqueros no vigilaban con armas, vigilaban con su reputación. Un tipo de respeto que ningún hombre se atrevía a poner a prueba 2 veces. Y mientras los grillos cantaban en la noche, el campamento dormía plácidamente tras sus silenciosos defensores. La historia de los vaqueros se esparcía más rápido que sus balas. El otoño llegó al desierto como un susurro. El aire se volvió más fresco y el sol más suave. Los alemanes habían dejado de contar los días. El campamento ahora se sentía más como un rancho que como una prisión. Hasta los caballos parecían percibir la tranquilidad que se había instalado allí. Una mañana, un camión del ejército trajo un saco de cartas desde el otro lado del océano.
La mayoría de las cartas eran para los vaqueros, pero algunas estaban dirigidas a los prisioneros. Cooper las dejó con el mismo cuidado que le daba a las suyas. Close recibió una con una escritura temblorosa. Era de su madre, quien había creído que él estaba muerto. Las lágrimas surcaron su rostro cubierto de polvo, mientras leía sus palabras de incredulidad y alivio. Otros prisioneros se acercaron, compartiendo fragmentos de sus cartas en voz alta. Hubo risas, hubo lágrimas. Y los vaqueros, aunque hacían como que no escuchaban, no podían ocultar sus pequeñas sonrisas. Esa tarde, Cooper le pasó a Close un lápiz y papel. «Escríbele de vuelta», le dijo de manera sencilla. «Dile que en Texas no muerden». Close soltó una risita suave por primera vez en meses. Escribió despacio, batallando con el inglés que había aprendido. «Estoy a salvo», escribió. «Los hombres aquí llevan sombreros y sonríen, pero disparan más recto que nadie». Su mano temblaba mientras añadía: «Nos tratan como a hombres». La carta se convirtió en un evento del campamento. Cada hombre sumaba una línea para enviar a casa. «Comemos bien, trabajamos la tierra. Nos dejan reír de nuevo». Los vaqueros fingían no darse cuenta, pero el orgullo brillaba detrás de sus rostros serios. Unos días después, la Cruz Roja llegó a recoger las cartas. El oficial a cargo le preguntó a Cooper si la disciplina era un problema alguna vez. Cooper sonrió, inclinando su sombrero. «No cuando un hombre tiene una pala y una conciencia». Cuando el oficial se marchó, el campamento volvió a su ritmo lento y constante. Las cartas se convirtieron en un puente a través de océanos, llevando historias no de odio, sino de humanidad. Los alemanes empezaron a llamar a los vaqueros los guardianes silenciosos. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente entre la hierba, Close comentó: «Nunca nos van a creer en casa». Otro respondió: «No importa, nosotros lo recordaremos por ellos». Los vaqueros que estaban cerca no dijeron nada, pero asintieron. Al día siguiente, los hombres trabajaron codo a codo, sin barreras entre ellos. La confianza había sustituido a las divisiones, y el respeto había reemplazado al miedo. Fue la victoria más inusual que la guerra había presenciado. Cuando Cooper pasó, se quitó el sombrero en señal de respeto hacia Close. «Los machos se han ido», dijo. «Parece que Texas se dirige a Alemania ahora». Close soltó una risa suave. «Y tal vez Alemania regrese con un poco de Texas». Esa noche, el cielo se extendía sin fin sobre ellos, claro y vasto. En algún lugar, palabras escritas en 2 idiomas cruzaban océanos, llevando historias de vaqueros, armas y una gracia inesperada. Y mientras la luz del fuego danzaba en sus rostros, tanto el prisionero como el vaquero sabían que esas cartas sobrevivirían a todos ellos, contando al mundo que incluso en tiempos de guerra, los hombres aún podían optar por ser amables. El invierno se deslizó suavemente por Texas, tiñendo las llanuras de un dorado pálido y escarcha. La guerra había terminado hacía varios meses, pero las noticias llegaban a este lugar con lentitud, transportadas por camiones cansados y cartas selladas con la palabra paz. Los prisioneros pronto regresarían a casa. El anuncio sumió al campamento en un profundo silencio. Algunos hombres sonrieron, mientras que otros parecían perdidos. La libertad, después de tanto tiempo, de repente se sentía como una extraña incertidumbre. Klaus se encontraba junto al corral, observando a Ruby, el caballo castaño, que removía la fría tierra con sus patas. Cooper se acercó, con las manos en los bolsillos. «Te va a extrañar», dijo con voz baja y tranquila. Klaus sonrió débilmente. «Creo que yo la extrañaré más». Cooper asintió.